El demonio de la discoteca. Capítulo 1. Eclipse. En el año 2000, la vida nocturna de Ciudad de México estaba en su apogeo. Discotecas legendarias abrían sus puertas cada fin de semana, atrayendo a multitudes en busca de música, luces y noches inolvidables. Entre ellas, una destacaba por su fama y, a la vez, por su oscuridad. Eclipse no era solo un lugar de moda, era un sitio rodeado de rumores. Algunos hablaban de desapariciones inexplicables, otros de sucesos paranormales. Pero los jóvenes no se preocupaban por eso. Para ellos, Eclipse era el lugar perfecto para perderse entre la música y el caos. Laura no era de las que frecuentaba discotecas. A sus 23 años, prefería las noches tranquilas en casa con un buen libro o viendo películas antiguas. Sin embargo, esa noche no tenía escapatoria. Su mejor amiga, Paola, celebraba su cumpleaños y había insistido en llevarla a Eclipse. «No puedes decir que no», dijo Paola días antes, mientras escogía su vestido frente al espejo. «No me gustan esos lugares, ya lo sabes», respondió Laura, intentando esquivar el tema. «Por favor, es mi cumpleaños, y quiero que estés conmigo. Además, necesito a alguien que me cuide si me paso de tragos». Laura cedió, como siempre lo hacía con Paola. Así que ahí estaba, parada frente a la enorme puerta negra de Eclipse, con el estómago revuelto y una sensación inexplicable de inquietud. El lugar era imponente, un edificio de 3 pisos con una fachada minimalista iluminada por luces de neón. La fila para entrar daba la vuelta a la esquina, pero Paola había conseguido pases VIP gracias a un amigo que trabajaba en el lugar. ¿Lista para la mejor noche de tu vida?, preguntó Paola con una sonrisa radiante, mientras se acomodaba el vestido. Laura no respondió. Apenas cruzaron la entrada, un frío inexplicable la envolvió, como si hubieran entrado a otro mundo. El aire era denso, y un leve olor a incienso quemado mezclado con algo metálico impregnaba el ambiente. La pista de baile era inmensa, con luces estroboscópicas que parpadeaban al ritmo de un tecno pulsante. Decenas de personas se movían frenéticamente, casi en trance. Pero lo que más llamó la atención de Laura fue el techo. Estaba cubierto de espejos, reflejando a los bailarines desde ángulos imposibles. «Voy por unos tragos». «Quédate aquí», gritó Paola, desapareciendo entre la multitud antes de que Laura pudiera protestar. Laura se quedó junto a una columna, observando a su alrededor. Había algo inquietante en la manera en que la gente se movía. Sus movimientos eran exagerados, como si no tuvieran control total de sus cuerpos. Entonces lo vio, una figura oscura, inmóvil en medio del bullicio. Era un hombre, o al menos eso parecía. Estaba vestido completamente de negro, y su rostro estaba cubierto por la sombra de un sombrero de ala ancha. No bailaba, no hablaba, solo estaba ahí, mirando. Laura intentó apartar la vista, pero sus ojos regresaban inevitablemente a él. Había algo magnético en su presencia, algo que le hacía sentir un nudo en el estómago. Cuando finalmente se armó de valor para buscarlo otra vez, había desaparecido. «Laura». La voz de Paola la sacó de su trance. Traía 2 vasos en la mano, uno para cada una. «Había alguien raro ahí», dijo Laura, señalando hacia la pista. «Raro. Aquí todos somos raros, es parte del ambiente. Relájate, amiga. Vamos a bailar». Laura no quería bailar, pero Paola prácticamente la arrastró a la pista. Se movió de manera torpe, sintiendo que cada paso era forzado. Todo a su alrededor parecía distorsionado, las luces eran demasiado brillantes, la música demasiado alta. Y entonces, ocurrió. Un destello en los espejos del techo llamó su atención. Miró hacia arriba y vio algo que la hizo detenerse en seco. No eran sus reflejos. En los espejos,
Las personas se movían de manera distinta, como si fueran marionetas guiadas por hilos invisibles. Y en el centro, estaba el hombre de negro, mirándola fijamente. Laura sintió que el aire le faltaba. Tropezó hacia atrás, chocando contra Paola. ¿Qué te pasa?, preguntó su amiga, preocupada. Yo necesito salir. Corrió hacia la salida, empujando a los bailarines en su camino. Cuando finalmente llegó afuera, el aire frío de la noche la golpeó como un bol de agua helada. Se recargó en una pared, tratando de recuperar el aliento. ¿Todo bien?, una voz desconocida la hizo levantar la mirada. Era un hombre joven, de unos 30 años, vestido con un uniforme de seguridad. No lo sé, creo que necesito un poco de agua. El guardia asintió y le ofreció una botella que llevaba en el cinturón. Laura bebió un sorbo, tratando de calmarse. ¿Es tu primera vez en Eclipse?, preguntó él. Sí. ¿Por qué? Nada. Este lugar tiene historia, eso es todo. Antes de que Laura pudiera preguntar a qué se refería, un grito desgarrador salió de la discoteca. Capítulo 2. Las sombras del eclipse. El grito provenía del interior de la discoteca, cortando el bullicio y el ritmo frenético de la música como un cuchillo. Laura sintió un escalofrío recorrerle la espalda mientras observaba a los guardias corriendo hacia la entrada. Por un instante, se debatió entre quedarse afuera o regresar a buscar a Paola. Finalmente, venció el miedo y decidió entrar. El ambiente dentro de Eclipse había cambiado por completo. La música había cesado, y un murmullo inquietante llenaba el lugar. Algunos asistentes, confundidos, se dirigían hacia las salidas, pero otros permanecían en la pista, como si no entendieran qué estaba ocurriendo. ¿Qué pasó?, preguntó Laura a un grupo de chicas que estaban cerca del bar. Dicen que alguien se desmayó en el baño, o algo peor, respondió una, visiblemente asustada. Laura sintió una punzada de preocupación. Paola había mencionado que iría al baño antes de desaparecer entre la multitud. Sin pensarlo dos veces, corrió hacia el pasillo que conducía a los sanitarios. Al llegar, encontró una pequeña multitud agolpada frente a la puerta. Algunos grababan con sus teléfonos, mientras otros intentaban ver qué ocurría. Laura se abrió paso, ignorando las protestas de los curiosos, y lo que vio la dejó sin aliento. Una joven estaba tirada en el suelo, temblando incontrolablemente. Sus manos estaban cubiertas de sangre, y su rostro mostraba una mezcla de terror y confusión. A su lado, una de las puertas de los cubículos estaba abierta, y el espejo que colgaba sobre el lavabo estaba destrozado, como si alguien lo hubiera golpeado con furia. «¡Ayúdenla!», gritó una chica, mientras intentaba sostener a la joven desmayada. Laura sintió que sus piernas flaqueaban, pero algo la obligó a acercarse al espejo roto. Las marcas en el vidrio no eran simples grietas, parecían arañazos, profundos y precisos, como si algo con garras enormes hubiera intentado atravesarlo. De repente, una ráfaga de aire helado recorrió el pasillo. Laura retrocedió, sintiendo como su corazón se aceleraba. Al girarse para buscar a Paola, vio algo que le heló la sangre. En uno de los cubículos, detrás de la puerta entreabierta, un par de ojos brillaban con un resplandor rojizo. «Laura», la voz de Paola la sacó de su trance. Estaba de pie al otro lado del pasillo, con una expresión de preocupación. «Paola, tenemos que irnos de aquí, ahora mismo». Sin esperar una respuesta, Laura tomó a su amiga del brazo y la arrastró hacia la salida. Apenas cruzaron las puertas, el sonido de la música volvió a llenar el lugar, como si nada hubiera ocurrido. Capítulo 3. La marca del mal. Laura y Paola se alejaron apresuradamente de la discoteca. La fría brisa de la noche les despeinaba el cabello mientras corrían por la acera, casi sin aliento. A pesar de que estaban fuera,
Laura no podía sacarse de la cabeza lo que había visto, esos ojos rojos brillando desde la pinambre del cubículo, las marcas en el espejo, el aire pesado que parecía envolver todo el lugar. ¿Qué pasó allá adentro?, preguntó Paola, respirando agitadamente. No lo sé, pero hay algo muy raro en ese lugar. No deberíamos haber venido. Paola, que siempre era la más escéptica de las dos, soltó una risa nerviosa. Seguramente fue alguien drogado. Ya sabes cómo son estas fiestas. Laura no respondió. Sus pensamientos estaban demasiado revueltos como para discutir. Pero había algo que no podía ignorar, la sensación de que estaban siendo observadas. ¿Podemos ir a casa? Por favor, no quiero quedarme aquí, pidió Laura, mirando a su amiga con ojos suplicantes. Está bien, vamos. Llamaron un taxi y se subieron en silencio. Mientras el vehículo avanzaba por las calles oscuras, Laura sintió un hormigueo en la nuca. No pudo evitar mirar hacia atrás. El edificio de Eclipse se veía más imponente que nunca, y en una de las ventanas del tercer piso, creyó distinguir una figura negra que las observaba fijamente. Esa noche, Laura no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, imágenes del espejo roto y los ojos rojos invadían su mente. Finalmente, cerca de las 3 de la madrugada, decidió levantarse y buscar algo para calmarse. Mientras caminaba hacia la cocina, el ruido de un golpe seco la hizo detenerse en seco. Paola llamó, asumiendo que su amiga había decidido quedarse en su apartamento. No hubo respuesta. Entonces lo escuchó de nuevo, un golpe, esta vez más fuerte, proveniente del baño. Su corazón comenzó a latir con fuerza mientras se acercaba lentamente. La puerta estaba entreabierta y una luz tenue se filtraba desde dentro. Cuando la empujó para entrar, sintió que el aire se volvía más frío. El espejo del baño, que horas antes estaba intacto, ahora mostraba grietas que se extendían como raíces por toda su superficie. Y en medio de esas grietas, unas marcas comenzaron a aparecer, como si alguien estuviera escribiendo desde el otro lado del vidrio. No estás a salvo. Laura retrocedió, tropezando con la alfombra. En ese instante, las luces comenzaron a parpadear, y una risa profunda, inhumana, resonó en el cuarto. Antes de que pudiera reaccionar, el espejo se hizo añicos frente a sus ojos, esparciendo fragmentos por todo el baño. Se quedó inmóvil, jadeando, hasta que escuchó pasos apresurados detrás de ella. Era Paola, que había despertado por el ruido. ¿Qué está pasando?, preguntó, mirando el desastre en el suelo. No lo sé. Algo está aquí. Algo nos siguió desde la discoteca. Paola intentó calmarla, pero la expresión de terror en el rostro de Laura era suficiente para convencerla de que algo no estaba bien. Decidieron pasar el resto de la noche juntas en la sala, con todas las luces encendidas. Al día siguiente, Laura no podía quitarse de la cabeza lo que había ocurrido. Decidida a encontrar respuestas, comenzó a investigar sobre Eclipse. Buscó en foros de internet, artículos antiguos y rumores locales. Fue entonces cuando descubrió algo que la dejó helada. Eclipse no siempre había sido una discoteca. Décadas atrás, el edificio había sido un teatro, famoso por sus presentaciones de espiritismo y rituales oscuros organizados por un hombre conocido como Sebastián Delacroix. Según las leyendas, Delacroix había atraído a una secta de adoradores del oculto, y en una de sus ceremonias, algo había salido terriblemente mal. Se decía que un portal había sido abierto, permitiendo que una entidad oscura cruzara al mundo humano. Con el tiempo, el teatro fue abandonado, y el edificio quedó en desuso hasta que fue renovado y convertido en Eclipse. Pero los rumores nunca desaparecieron.
Se hablaba de sombras que se movían solas, espejos que mostraban cosas que no estaban allí y extraños ataques a los empleados. Laura sintió que el estómago se le revolvía. Todo encajaba, los ojos rojos, las marcas en los espejos, la sensación de ser observada. Pero había algo más. En uno de los foros, alguien mencionaba un detalle inquietante: cualquier persona que entrara en contacto con él quedaba marcada para siempre. Decidió cerrar la computadora. Lo que había leído era suficiente para confirmar sus sospechas, pero también para aumentar su miedo. Tenía que advertir a Paola. Esto no ha terminado, murmuró para sí misma, mientras miraba de reojo el espejo del pasillo, esperando no ver nada extraño. Capítulo 4. La maldición del reflejo. Laura se pasó el resto del día pegada al teléfono, tratando de localizar a Paola. Le había enviado mensajes y dejado múltiples llamadas, pero no obtuvo respuesta. La ansiedad crecía con cada minuto que pasaba. Finalmente, al atardecer, Paola llamó de vuelta. Su voz sonaba apagada, como si algo estuviera mal. ¿Dónde estabas?, preguntó Laura con urgencia. Lo siento, me sentía mal y apagué el celular. Creo que me estoy enfermando, respondió Paola. Necesito verte. Esto es importante. Paola aceptó a regañadientes encontrarse con Laura en su apartamento. Cuando llegó, Laura notó que su amiga tenía un aspecto extraño. Su piel estaba pálida y sus ojos parecían hundidos, como si no hubiera dormido en días. ¿Qué pasó?, preguntó Paola mientras se dejaba caer en el sofá. Estuve investigando sobre Eclipse y creo que hay algo muy malo en ese lugar. Algo que nos siguió. Paola levantó una ceja, claramente escéptica. ¿En serio? ¿Esto es por lo del espejo roto? Seguro fue una broma o algo. No es una broma, Paola, insistió Laura, mostrando las páginas web que había encontrado en su computadora. A regañadientes, Paola comenzó a leer. A medida que avanzaba en los relatos, su expresión pasó de incredulidad a preocupación. ¿Esto es verdad?, preguntó en un susurro. Todo apunta a que sí, y creo que estamos en peligro. Antes de que pudieran seguir hablando, un ruido proveniente del baño las hizo saltar. Era un golpe seco, como si algo hubiera caído. Ambas se miraron, inmóviles. Otra vez, murmuró Paola, poniéndose de pie. Laura intentó detenerla, pero su amiga ya se dirigía al baño. Cuando abrió la puerta, no había nada fuera de lugar. Sin embargo, el espejo del lavabo parecía empañado, como si alguien hubiera exhalado sobre él. De repente, comenzaron a aparecer palabras escritas desde el otro lado. Ya es tarde. Paola retrocedió con un grito, tropezando con el marco de la puerta. Laura la sujetó antes de que cayera al suelo, pero ambas estaban paralizadas por el miedo. Entonces, el espejo comenzó a temblar. Las grietas se expandieron rápidamente, formando un patrón caótico que parecía moverse con vida propia. Una sombra oscura comenzó a formarse en el centro, creciendo hasta ocupar toda la superficie del vidrio. «¡Corre!», gritó Laura, tirando de Paola hacia la sala. Las luces comenzaron a parpadear y un rugido inhumano resonó por todo el apartamento. La sombra en el espejo parecía extenderse, proyectándose por las paredes como tentáculos que buscaban atraparlas. Ambas corrieron hacia la puerta principal, pero esta no se abría. Era como si estuviera sellada desde el otro lado. La sombra se acercaba rápidamente, y con ella, un frío insoportable que parecía succionar el aire de la habitación. Paola comenzó a gritar, su cuerpo temblando violentamente. Laura intentó mantener la calma, buscando desesperadamente una forma de salir. En un impulso desesperado, agarró un candelabro de metal y lo lanzó contra una de las ventanas. El vidrio se rompió con un estruendo, dejando entrar el aire fresco de la noche. «¡Por aquí!», gritó,
ayudando a Paola a salir. Apenas lograron cruzar el marco de la ventana, las sombras se detuvieron, como si estuvieran confinadas dentro del apartamento. Desde la calle, Laura miró hacia atrás y vio algo que nunca olvidaría: un rostro deformado, de ojos rojos y dientes afilados, observándolas desde el espejo roto. Capítulo 5. Una advertencia del pasado. Laura y Paola pasaron el resto de la noche en un motel cercano. No se atrevieron a volver al apartamento ni a separarse. Mientras Paola dormía, Laura no podía quitarse de la cabeza la figura que había visto. Sabía que esto no terminaría hasta que enfrentaran lo que fuera que las estaba persiguiendo. A la mañana siguiente, decidió buscar a alguien que pudiera ayudarlas. Recordó un viejo artículo que mencionaba a un sacerdote llamado Padre Esteban, conocido por su experiencia en casos de fenómenos paranormales. Después de varias llamadas, logró localizarlo en una iglesia a las afueras de la ciudad. Cuando llegó, el hombre la recibió con una mirada seria, como si ya supiera lo que estaba ocurriendo. «Cuéntame todo desde el principio», dijo con calma. Laura le relató los eventos de la discoteca, el espejo roto, las sombras y el rostro en el vidrio. Mientras hablaba, el rostro del sacerdote se ensombreció. «Lo que describes no es solo un espíritu, es una entidad demoníaca, y parece que tú y tu amiga han sido marcadas». «¿Marcadas? ¿Qué significa eso?», preguntó Laura, sintiendo un nudo en el estómago. «Cuando una entidad como esta te elige, no se detendrá hasta consumir tu alma, pero aún hay esperanza». El sacerdote les explicó que la única forma de detener al demonio era enfrentarlo en el lugar donde todo había comenzado, Eclipse. Ese lugar está contaminado. Algo ocurrió ahí hace años, algo que abrió un portal hacia el mal. Tendremos que cerrar ese portal. Laura sabía que regresar a Eclipse sería peligroso, pero no tenían otra opción. Miró a Paola, quien estaba sentada en silencio, y asintió. «Lo haremos». Capítulo 6. El ritual en Eclipse. La noche cayó rápidamente mientras Laura, Paola y el padre Esteban se preparaban para enfrentarse a la entidad en Eclipse. En una pequeña mesa de madera, el sacerdote desplegó una serie de objetos: un crucifijo, un rosario, velas negras y blancas, agua bendita y un libro antiguo con cubiertas desgastadas. «Lo que vamos a hacer no es un simple exorcismo», advirtió el padre, con el rostro grave. «Vamos a cerrar el portal, pero esto no será fácil. La entidad hará todo lo posible por detenernos». Paola estaba temblando. Desde la noche anterior, sus pesadillas habían empeorado. Cada vez que cerraba los ojos, veía los ojos rojos del demonio. Sentía que algo crecía dentro de ella, como una sombra que la consumía lentamente. «¿Y si no funciona?», preguntó en un susurro. «Debe funcionar», respondió Laura, apretando su mano. «No podemos seguir viviendo con este miedo». El padre Esteban hizo una señal de la cruz antes de hablar. «El demonio ya las ha marcado. No habrá paz hasta que lo enfrentemos y lo destruyamos». Horas después, en Eclipse. El lugar estaba cerrado al público, pero el padre Esteban conocía una entrada trasera. Apenas cruzaron la puerta, un aire pesado y denso los envolvió. El ambiente estaba cargado de electricidad, y el olor metálico que Laura había percibido en su primera visita estaba más intenso que nunca. «Sigan cerca de mí», ordenó el sacerdote, sosteniendo el crucifijo frente a él. La discoteca estaba en completo silencio. No había música, ni luces, ni rastro de las multitudes que solían llenarla. Sin embargo, las sombras parecían moverse por su cuenta, danzando en las paredes como si fueran criaturas vivientes. Laura y Paola caminaron juntas detrás del sacerdote, mientras avanzaban hacia el corazón del lugar, la pista de baile. El techo cubierto de espejos reflejaba sus figuras, pero había algo extraño. En los espejos,
no solo estaban ellas. Miren, susurró Laura, señalando hacia arriba. En los reflejos del techo, se veían decenas de figuras oscuras, moviéndose alrededor de ellas. Sus rostros eran borrosos, pero sus ojos brillaban con un rojo intenso. No los mires, dijo el padre Esteban con firmeza. Son manifestaciones del demonio. Si les das tu atención, te consumirán. Cuando llegaron al centro de la pista, el sacerdote se detuvo y comenzó a preparar el ritual. Encendió las velas en un círculo perfecto y vertió agua bendita alrededor de ellas, creando una barrera sagrada. Laura y Paola se arrodillaron dentro del círculo, mientras el padre abría el antiguo libro y comenzaba a recitar en latín. Las palabras resonaban como un eco en la enorme sala vacía. Al principio, no pasó nada, pero pronto, el aire comenzó a vibrar. Las luces parpadeaban violentamente, y un rugido bajo y gutural llenó el espacio. «Está aquí», gritó el sacerdote. De las sombras, una figura comenzó a materializarse. Era el hombre de negro, el mismo que Laura había visto aquella noche. Su rostro seguía cubierto por la sombra de su sombrero, pero sus ojos brillaban como brasas encendidas. «No deberían haber vuelto», dijo una voz grave y distorsionada, que parecía provenir de todas partes a la vez. Paola empezó a temblar incontrolablemente. Se llevó las manos al pecho, jadeando, mientras un dolor agudo se extendía por su cuerpo. «Está en mí», gritó, cayendo al suelo. El demonio rió, una carcajada cruel que hizo eco en las paredes. «Ella me pertenece». Laura intentó sujetar a su amiga, pero Paola se retorcía violentamente, como si algo estuviera intentando salir de su interior. El padre Esteban continuó recitando, alzando la voz sobre el caos que los rodeaba. «Sujétela dentro del círculo», ordenó. Laura, con lágrimas en los ojos, sostuvo a Paola mientras el sacerdote derramaba agua bendita sobre ella. La piel de Paola comenzó a arder donde el agua la tocaba, y un grito desgarrador salió de su garganta. De repente, las luces se apagaron por completo, dejando el lugar en una oscuridad absoluta. Solo las velas iluminaban el círculo, mientras el rugido del demonio se intensificaba. «No tienen poder aquí», gritó el sacerdote, alzando el crucifijo. El demonio avanzó hacia el círculo, pero cada vez que intentaba cruzar la barrera, era repelido por una fuerza invisible. La figura se retorcía, su forma cambiando constantemente entre humano y bestia. «Termine el ritual», gritó Laura, mientras sostenía a Paola, que parecía al borde de la inconsciencia. El padre Esteban alzó el libro, recitando las palabras finales con toda su fuerza. «In nomine Dei, clausum cito portalum». Un destello cegador llenó la sala. Las sombras gritaron al unísono, retorciéndose en el aire antes de ser absorbidas hacia el centro del espejo principal en el techo. La figura del demonio se desvaneció con un último rugido, dejando tras de sí un silencio sepulcral. Epílogo. El precio del enfrentamiento. Cuando las luces regresaron, Eclipse estaba completamente vacío. Paola yacía en el suelo, agotada pero viva. El padre Esteban, con el rostro pálido y cubierto de sudor, cerró el libro y se arrodilló, murmurando una oración. Laura miró alrededor, intentando procesar lo que acababa de suceder. Aunque el lugar parecía en calma, sabía que algo había cambiado para siempre. ¿Está realmente terminado?, preguntó, mirando al sacerdote. El portal está cerrado, pero el mal deja marcas. Ustedes estarán a salvo si no vuelven a buscarlo. Laura ayudó a Paola a levantarse, y juntas salieron del edificio, dejando atrás los ecos de su enfrentamiento con la oscuridad. Desde esa noche, Eclipse nunca volvió a abrir sus puertas. El edificio fue sellado, y con el tiempo, los rumores sobre su pasado quedaron enterrados.
Pero Laura sabía la verdad. A veces, cuando miraba su reflejo en el espejo, sentía que alguien la observaba desde el otro lado.